buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta cápsula informativa de la materia Derecho Agrario. Y en esta ocasión abordaremos el tema que lleva por nombre expropiación agraria. Cuando hablamos de la expropiación agraria, vemos que etimológicamente la expropiación es el acto por el cual se priva a una persona de su propiedad y supone por el mismo un acto de autoridad que tiene el poder suficiente para esa privatización o para esa privación y la falta de consentimiento del dueño que lo sufre. Los estudiosos, en este sentido, tanto administrativa y constitucionalmente, indican que son acordes al aceptar que la expropiación es un acto jurídico de un procedimiento o de un medio que requiere para su procedencia la existencia de utilidad pública, primer elemento importante, que sea para beneficio común y por tanto se debe dar la indemnización y la transferencia de la propiedad a la administración. Cuando nosotros hablamos de utilidad pública, vemos que diferentes tesis, doctrinas y demás indican que la utilidad pública es contraria a la utilidad particular. ¿Por qué? Porque como se da en este sentido cuando el Estado tiene la obligación de cumplir y por razones de satisfacción una necesidad colectiva. De acuerdo con este criterio, siempre que la afectación de un bien de un particular sea necesario para poder satisfacer las necesidades colectivas y que esa satisfacción se encuentre encomendada al Estado, se estará en presencia de la causa de utilidad pública. Vemos que en nuestro país, por disposición constitucional prevista dentro del artículo 27, fracción sexta, párrafo segundo, nos indica que es competencia exclusiva del Poder Legislativo determinar la utilidad pública, es decir, cuáles son las causas que la identifican y por tanto al Poder Ejecutivo va a entenderse como la administración pública hacer la respectiva declaración y también proceder a efectuar materialmente la expropiación, es decir, poder ejecutarla. También al momento en que falta fijar el concepto de indemnización, este consiste en la reparación legal de un daño o un perjuicio causado. Cuando nosotros hablamos de esta indemnización es, por ejemplo, te voy a quitar esta propiedad, pero te voy a dar su equivalente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta indemnización, vemos pues que es el dinero o la cantidad de dinero que el particular recibe del Estado a cambio de la transferencia de su propiedad y que es fijada por peritos cuando el bien no tiene señalado un valor fiscal. Cuando hablamos de la transferencia o de la indemnización, esta debe realizarse por regla general en efectivo, pero puede también ser en especie o con bienes similares, es decir, darle otra propiedad, otros terrenos. Pero para que esto pueda suceder, debe existir un consentimiento del afectado, la persona a quien se le está quitando su propiedad. Pero en ese sentido, vemos que debe de constar por escrito. De igual manera, debe ser integral. Al hablar de que tiene que ser integral, debe comprender no solamente el valor del bien, sino también los daños que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, debiéndose entender por esto lo que se conoce como bienes distintos a la tierra, como bien puede ser las construcciones, los pozos, las fuentes, los bebederos, el cultivo de todo tipo y cualquier otro que tenga alguna naturaleza similar. Vemos que la base constitucional la encontramos propiamente reconocida dentro del artículo 27, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera literal señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. De igual manera, la fracción sexta del mismo artículo nos indica que la autoridad determinará la causa de utilidad pública, cómo se fija la indemnización y la posible intervención de la autoridad judicial, la cual de manera literal señala en su fracción sexta los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para poder adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes de la Federación y de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública. En el mismo sentido, también señala, determinará los casos en que en ese sentido pueda ser necesaria la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella fijen las oficinas catastrales o recaudadoras, ya que este
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se traten de objetos en donde su valor no esté fijado dentro de las oficinas rentísticas. De acuerdo con la ley, vemos que en este sentido, tanto la ley federal o local, cuando así exista la ley de expropiación, la ley agraria y otras de carácter federal y las de los estados de la República. Los elementos de expropiación que deben de tomarse en consideración son, primero, el fin que determine la expropiación, que se identifica, como ya dijimos, con el nombre de utilidad pública. Segundo, los sujetos, el expropiante y el expropiado. Tercero, el bien objeto de expropiación, que es la propiedad privada de todo tipo. Cuarto, la indemnización a pagar, que tiene que ser el precio justo. Y quinto, el procedimiento expropiatorio, que compone la calificación legislativa de las causas de utilidad pública, la intervención de la autoridad administrativa para poder llevar a cabo la expropiación, el decreto de expropiación que se funda y motiva en una causa de utilidad pública, el cual debe notificarse propiamente al expropiado. Y como cuarto, la fijación del pago para la expropiación. Vemos pues que la ley agraria también contempla dentro de sus numerales del 93 al 97 y fija las causas de utilidad pública, en donde indica que la autoridad ante la cual se tramita y quien decreta, quien fija el monto a indemnizar, qué se entenderá para fijarlo y la publicación correspondiente y la notificación, así como también la ocupación, el pago y la reversión. El artículo 93 nos indica que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las causas de utilidad pública que pudieran detonar en un momento dado, y dentro de ellas se encuentran de manera literal señaladas, ¿no? Encontramos que dentro de estas podemos nosotros señalar primero el establecimiento, la expropiación o la explotación o conservación de un servicio o función público, la realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y la ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, yo les puse la imagen del tren, ¿no? Es lo que ahorita está pasando con el Tren Maya, que se sobreentiende que la utilidad pública va a ser esta derrama económica que genere, también el traslado de un lado a otro en menos tiempo, etcétera. Entonces, bueno, aquí también se está expropiando parte del patrimonio que en un momento es privado y que se está dando una indemnización por concepto de la adquisición de los terrenos, ¿verdad? También otra de las circunstancias nos dice que puede ser la realización de acciones para poder promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. También la explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. También contempla la regulación de la tenencia de la tierra urbana y rural, la creación, el fomento y la conservación de unidades de producción de bienes o de servicios de indudable beneficio para la comunidad. También la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, como el Tren Maya, ¿verdad? Así como aquellas que estén sujetas a las vías generales de comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, su paso de acceso y demás obras que sean relacionadas. Y por consiguiente, las demás que se encuentren debidamente señaladas dentro de la ley de expropiación y otras leyes, repito, que tengan injerencia en la materia. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación. Que tengan excelente día. Hasta luego.